estamos realizando en cada materia. Bueno, qué chévere. Bueno, creo que ya hemos dado tiempo suficiente para que llegue la mayoría de nuestro auditorio, pero el rating no está muy alto, más sin embargo vamos a comenzar. Bueno, ahí acaba de llegar Valentina. Les quería preguntar considerando de pronto que a veces el Internet y la plataforma de pronto como que nos toman el pelo un poco. ¿Ustedes han trabajado de Google Team? ¿Han utilizado esa plataforma? O sea, el Microsoft Teams. Sí, la plataforma para hacer estas mismas reuniones, que antes se llamaba Hangouts. Ah, ok, profe. El Meet sí lo hemos usado con algunos profesores. Ok, listo, ok. Lo pregunto porque si por ahí creo que en algún momento nos sorprendió el Internet o alguna cosa, entonces abortamos Skype y nos pasamos a Google Team, ¿vale? Al Google Meet, perdón, yo no sé por qué se me metió el Team. Meet. Bueno, muy bien. Es que Team es otra, profe. De pronto las cruzaste. Ah, sí, señora. Sí, hay otra, sí, ok. Bueno, entonces, bienvenidos todos a esta sesión. La vamos a utilizar esta sesión dentro de una dinámica muy parecida a la de ayer, pero entonces, no sin antes saber cómo están, si ya hay duplas que ya están en la sala para que por favor nos compartan los ajustes que propusimos en la noche de ayer. Johanna, ¿tu dupla está contigo? Sí, profe, creo que somos los únicos que estamos completos con Willy. Ok, listo. Y don Willy, ¿cómo anda? ¿Me copias? Sí, profe. Ok, listo. Entonces tienen la palabra. Por favor, compartan su proyecto y lo vamos comentando. Bueno, profe, como yo te estaba comentando ahorita, no realizamos al fin el storyboard porque, pues, digamos, William es como el que más dibuja de los dos, pero pues no teníamos así como el suficiente tiempo, entonces lo que hicimos fue buscar GIF que representaran las escenas que queríamos mostrar y tratamos de que fuera de una serie que se llama Sobrenatural para que pues fueran todas las imágenes lo más parecidas posibles. Muy bien. Entonces te voy a compartir aquí el video. Ok. ¿Me indica si ya ves mi pantalla? Sí, señor. Ya. Listo, entonces aquí te lo voy a colocar. De pronto, si no lo vemos muy bien, te lo paso ahorita por WhatsApp. ¿Tú estás utilizando el micrófono de tus audífonos? Sí, profe. Ok, pero, ok, porque de pronto esa puede haber sido la razón, de pronto en algún momento que el audio no se escuchaba, pero ahora alcancé a escuchar. Si quieres lo dejas rodar para ver cómo se está escuchando. Listo, profe, pues ya estoy, me quité los audífonos para que salga con el sonido del computador. Correcto. No se está escuchando el audio, no sé por qué razón. Pero sí está. Si quieres, pero bueno, ok, déjalo rodar de nuevo desde el comienzo y no lo subes de pronto
al chat de WhatsApp para que lo podamos ver y escuchar, ¿vale? Listo, profe. Ahí lo coloco de nuevo entonces. Sí, ruédalo. Ok, Profe. bueno, muy bien. Entonces, mientras estaba rodando el proyecto de ustedes, que definitivamente no lo recibimos con audio, eh, estaba pensando en varias cosas que me parecen importantes antes de... mientras hago este primer comentario, nos lo vas pasando, por favor, nos lo vas subiendo al grupo de WhatsApp, por favor. Claro que sí, profe, ya lo envío. Bueno, para mí esta primera aproximación de este ejercicio es muy importante, como lo decía anoche, no, en el rigor del control de calidad, por supuesto, no me voy a manejar dentro de esa rigurosidad, porque obviamente entiendo que era demasiado poco tiempo, que era muy poco tiempo, mejor, entre ayer y hoy. Pero lo que sí me permiten ustedes con lo que están presentando es, obviamente, la capacidad de respuesta frente a un evento laboral que muchas veces nos pasa a diario en este escenario de la publicidad, de la comunicación, de los videojuegos, de los audiovisuales, en fin, que, que de pronto nos vemos abocados al desafío justamente de enfrentarnos contra el tiempo y poder producir algo muy profesional, ¿no? Obviamente, siendo muy conscientes que si se quiere algo mucho más complejo, que obviamente si una renderización normalmente dura lo que dura, puede durar, no sé, 8, 16 horas, 4 horas, dependiendo de la duración y de la complejidad, en fin, ustedes todos lo sabemos muy bien. Pero dependiendo del recurso y dependiendo de la situación, me llama mucho la atención y para mí va a ser muy importante porque es un acercamiento a la capacidad, vuelvo a repetir, de respuesta de ustedes a los recursos y a las habilidades que ustedes tienen a su disposición. Lo que yo acabo de observar tiene un criterio, un buen criterio, antes de que nos lo mostraras, nos ponía en sintonía y a mí en lo personal, que ese criterio del manejo de la imagen está claro en ustedes, lo cual significa que cuando uno busca que haya un manejo uniforme de la calidad de las imágenes, llámese iluminación, llámese textura, llámese resolución, el encuadre, en fin, toda esta serie de cosas que a nivel de video uno tiene que cuidar. Me gusta mucho que justamente esa preventa haya arrancado por ahí. Contarnos y compartir exactamente cómo fue el trabajo es realmente muy ilustrativo y bien importante justamente para todo el grupo. Obviamente cada caso y cada proyecto es diferente. El tratamiento obviamente depende de muchos factores, como ya lo vamos a ver, el tiempo, los recursos, las habilidades, la inspiración, la creatividad, el gustico. Yo soy un convencido que cuando uno hace lo que a uno le gusta, cuando uno le imprime pasión y gusto a cualquier trabajo, el que sea, las cosas muy difícilmente salen mal. Pienso que eso lo hemos podido confirmar todos. Total que
acabo de percibir un buen manejo del concepto de la imagen, se siente realmente unificado. Si ya lo subiste al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. No, profe, estoy tratando de reducirlo porque me dice que está muy pesado. Sí, ok, listo, ok. Mientras eso ocurre, entonces, a ver, Valentina. Buenas noches. ¿Qué hay, Valentina? ¿Cómo estás? Bien, profe, gracias. Nos tenías olvidados. ¿Con quién es tu dupla? Con Rafael. Bueno, ¿y quién tiene el proyecto? ¿Lo tienes tú o lo tiene Rafael? Lo tiene Rafael y él me dijo que usted sabía que él no venía hoy. Ah, ok. Parece que no ha llegado a la casa, entonces todavía no me lo ha enviado. Ok, sí, es que recibí un WhatsApp, pero no sabía quién me lo estaba enviando, no estaba marcado, no sabía de qué se trataba. Bueno, entonces, Sí, profe. ok, lo que vamos a hacer, si por alguna razón no alcanza a llegar Rafael con el proyecto y demás, obviamente me interesa mucho que lo veamos mañana. Último plazo, ¿vale? Bueno, listo, sí, señor, no hay problema. Vale, ok. am, Fabián, Fabián Ricardo Fonseca. Bueno, Rafael, entonces no. Ángela, Ángela, ¿me copias? ¿Verdad que tú estás, perdóname, tú estás por el, por el interno, como diríamos en televisión? ¿Cómo estás? Eh, tu dupla es, tu dupla es con Sebastián y él tiene el trabajo. Ok, creo que Sebastián también creo que me acabó de comunicar que también estaba intentando llegar a nuestra reunión. ¿Sí es eso? Ok, listo. Muy bien. Nicolás. Nicolás no está, no ha llegado. Sebastián tampoco. Bueno, Johanna ya vimos. William. Paula. ¿Ustedes saben algo de Paula? No, profe. Bueno, creo que hace rato que no aparece por aquí, ¿no? Bueno, quiere decir que entonces alguien en la sala tiene posibilidades de presentar ya su proyecto, así su dupla no haya llegado. Aló, aló. Muchachos. Parece que no, profe, es que somos también poquitos. Sí, ok. Listo. Bueno, bueno, pero gracias por salir al rescate de este silencio tenebroso. Con gusto. Bueno, miren, entonces vamos a hacer, como ya les había anunciado, vamos a hacer una segunda sesión de entrenamiento auditivo. Eh, pues la verdad yo echo de menos que no tengamos quórum porque
Pues sí la podemos repetir en otro momento, ¿cierto? No la vamos a dejar de hacer, por supuesto, pero como me hubiera gustado que hubiese habido pues el quórum del caso para que la aprovechen al máximo. Bueno, de cualquier manera, ya se sabe que esta sesión queda grabada. Entonces, vamos a lo siguiente. Vamos a utilizar nuevamente el recurso de nuestro sintetizador aquí de cabecera. Y vamos a hablar de lo siguiente. Ayer comentábamos acerca de una de las características que son varias, por supuesto, dentro del trabajo del diseño sonoro. El tener el conocimiento de la técnica, por supuesto, es muy importante. El tener claridad de qué se trata el proyecto es obviamente otra situación que es importante de tenerla esclarecida. Pero ayer hablábamos de ir desarrollando y de ir afinando una sensibilidad auditiva. Y esa sensibilidad auditiva, como muchas de las cosas que tienen que ver con nuestra fisiología, está con nosotros, ¿no? Venimos con esa dotación de fábrica, para llamarlo de alguna manera, pero como cualquier otra habilidad y como cualquier otra condición y característica, si no se entrena, pues no evoluciona, ¿cierto? Entonces, hay una serie de conceptos que parecieran muy elementales, pero mientras uno no los valide dentro de un ejercicio concreto, dentro de un evento puntual, pues muy seguramente nos podemos abocar a ciertas dubitaciones y a ciertas inexactitudes. Cuando hablamos del diseño de sonido, es obviamente toda un compendio de elementos que lo que pretenden es justamente establecer ese 50% para un discurso audiovisual, ¿no? Para un relato audiovisual, cualquiera que este sea un videojuego, sea un audiovisual, sea un comercial de televisión, sea un tráiler, sea lo que ustedes quieran, el proyecto que ustedes quieran. Pero lo importante es saber que tenemos una serie de recursos que digamos que los podemos tener identificados. Por un lado ya hemos hablado de la voz humana, por un lado hemos hablado también de los efectos, por otro lado hemos hablado de la música. Y en este sentido me parece que es bien importante que adoptemos, que entendamos por qué es realmente importante y valioso y práctico, definitivamente, el poder esclarecer y poder identificados muchos de los términos que tienen que ver con la música, pero en el momento en que la proyectamos a otras herramientas dentro del diseño sonoro, va a ser muy afortunado y va a ser de mucho beneficio para el proyecto. Cuando ustedes recuerdan qué es tesitura, y cuando hablamos cuando les presenté el PowerPoint, estuvimos hablando de este término. ¿Recuerdan? ¿Alguien lo recuerda? ¿Silencio sepulcral otra vez? No, profe, no lo recuerdo. Bueno, miren, cuando nosotros hablamos del registro, en sonido nosotros hablamos también de nos referimos justamente a ese mismo registro en música, concretamente de tesitura. O sea, si ustedes recuerdan, hablamos de cómo se dividen las voces femeninas y cómo se dividen las voces masculinas. ¿Recuerdan que hablamos de las voces femeninas se dividen casi siempre en 3 grupos y las voces masculinas en 4? ¿Alguien me quiere contar? Sí, profe, en la voz femenina está soprano, mezzosoprano y contralto. Correcto.
las sopranos son las más agudas y las de contraltos la voz más grave, la femenina. Y Y en los obviamente, hombres, perdón, eso está correcto, pero para que no dejemos por fuera las mezzo, obviamente son cuya tesitura es intermedia, o sea, ni es muy alto, ni su registro es muy alto, ni muy bajo, es un registro intermedio, correcto. Sigue, por favor. y en la masculina, ese sí no recuerdo exactamente el orden, pero sé que es tenor, contratenor, barítono y bajo. Sí, barítono y bajo, correcto, eso es correcto. Muy bien, cuando uno conoce no solo esta información de orden teórico, sino que lo importante es que lo podamos llevar a la práctica, ¿no? Entonces, podemos trasladar exactamente esa misma identificación, no necesariamente a los cantantes, también a los locutores, cuando nosotros requerimos una voz con una característica especial, bien podemos, si nosotros tenemos una clara diferencia, si para nosotros es claro distinguir un tenor a un barítono a un bajo, podemos distinguir, por ejemplo, les voy a hablar de dos proyectos. Vamos a hablar de una campaña de publicidad de promoción, ¿cierto? Entonces, para una campaña de promoción, muy seguramente yo voy a pensar en que se va a tratar de una locución dinámica y dentro de ese dinamismo, pues también hay euforia y también hay alegría y lo que tratamos es justamente de convocar, de impactar, de convencer, de motivar a nuestro target group, a nuestros consumidores para que atiendan esa promoción, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una locución y estamos haciendo esta captura en un estudio de grabación, no solo es suficiente escoger la voz adecuada, que para una promoción yo pensaría todos estos desarrollos publicitarios están supeditados y obviamente al proyecto mismo, ¿no? Pero voy a plantear un caso que usualmente se maneja de esa manera. Alguien dirá, bueno, pero es que yo escuché una promoción en donde la voz que se utilizó era otra cosa. Voy a hablar más o menos en términos generales. Las promociones que nosotros normalmente escuchamos en radio y en televisión son voces arriba. Si lo trasladamos a una descripción en términos de tesitura, de música, muy seguramente vamos a buscar un locutor con un registro más o menos de tenor. Entonces, desde el 25 de noviembre al 14 de septiembre nosotros tenemos la mejor promoción, 20% de descuento. Cuando obviamente uno está anunciando este tipo de texto, la animosidad, la forma, la interpretación que nosotros le solicitamos al locutor tiene que ser acorde obviamente con al objetivo de comunicación. Y si estamos obviamente anunciando que es una oportunidad única, pues no puede ser una voz por allá grave, desde el 25 de noviembre al 5 de diciembre, la mejor promoción. Pues eso no mueve, ¿cierto? Eso no conmueve, eso no emociona, ¿no? Y esa voz grave muy seguramente nos va a funcionar de pronto para una campaña cuyo objetivo de comunicación sea sobriedad, sea serenidad, sea comodidad, sea confort, sea amplitud, en fin. Entonces, fíjense ustedes que son conceptos que tienen todo que ver con la música, que nacen de esto que estamos haciendo en estas dos sesiones, pero que si los trasladamos a otro tipo de proyectos, obviamente nos va a resultar mucho más fácil saber en qué términos en qué términos nos podemos comunicar para en el momento de estar haciendo esa captura de voz en un estudio, dar las indicaciones utilizando la terminología correcta. Entonces, vamos a hacer un ejercicio hoy dentro de otra atmósfera que ya ustedes la van a percibir. Pero quiero aprovechar
la posibilidad de tener aquí el instrumento para entender que muchos de los diseños sonoros, uno es saber que tenemos un factor desde el punto de vista psicológico, emocional, ¿no? Mediante los dos sentidos que aplican dentro de un proyecto audiovisual, o sea, la vista y el sentido de la audición, lo que nosotros pretendemos es impactar los sentidos, pero particularmente esos dos sentidos, ¿cierto? Y dentro de ese manejo de las emociones, tanto de lo que nosotros estamos presentando a nivel o definiendo a nivel de imagen, como de lo que estamos definiendo o vamos a definir a nivel de sonidos, pues obviamente tienen que ir lo suficientemente encadenados y tienen que ser complementarios y coherentes para obviamente conseguir una emoción en particular. Entonces, ¿con qué criterio nosotros podemos ir de pronto a buscar en una biblioteca una música, ¿no? Sí, yo puedo decir, necesitamos una música rápida, una música alegre, una música de suspenso, pero en cada una de esas variables podemos tener cualquier cantidad de opciones. ¿Cuál será la más conveniente? Y ahí es donde opera algo definitivamente importante dentro del diseño sonoro, que es el criterio, ¿no? No solo el conocimiento técnico, sino el criterio. ¿Con qué criterio nosotros vamos a tomar la decisión de esta música, este efecto o esta voz, ¿no? Y despertar justamente esa sensibilidad a través de la música, obviamente nos permite ampliar ese radio de acción a los otros elementos de la música. Para que ustedes recuerden, si por ahí de pronto en el colegio ustedes tuvieron la oportunidad de hablar en algún momento de música, de conocer algo de música, nosotros hablamos en el PowerPoint que la música tiene 3 componentes. ¿Cuáles son? ¿Quién me lo dice? Ángela. Valentina. ¿Cuáles serán esos 3 componentes de la música que señalamos aquí en clase? A ver, ahí nos está escribiendo Ángela, a ver si ustedes lo recuerdan. Sí, señora. Melodía, armonía y ritmo, y sobra decir que ese PowerPoint ya está colgado y a disposición de ustedes en la plataforma, para que por favor lo que nosotros digamos acá, ustedes lo tengan ya registrado y lo tengan interiorizado para que obviamente avancemos y sean recursos que ya estén a disposición de ustedes. Melodía, armonía y ritmo son los 3 componentes de la música. Entonces, yo he sido testigo de muchos directores de radio, de agencias de publicidad, productores de proyectos de audiovisuales que de pronto confunden y no tienen la suficiente claridad en esos tres componentes, ¿no? Entonces dicen, no, es que esa melodía suena, esa melodía de pronto es muy estridente, o esa melodía está de pronto muy agresiva, o en fin, y resulta que a lo que se están refiriendo no es a la melodía, sino de pronto a la parte rítmica. Entonces, cuando uno habla de melodía, es cuando en música hablamos de una sucesión de notas tocadas de forma armónica, de forma estética, y que obviamente esa alternancia de notas en diferentes intervalos son agradables al oído. Entonces, esto... Eso es una melodía, cualquiera que sea, ¿cierto? Eso es una melodía. Aquí tenemos una nota que está grave, otra que está más arriba, otra que está un poquito más arriba, otra que está mucho más arriba, y nos devolvemos otra vez acá. Si nosotros lo graficamos,
es un recorrido donde hay diferentes intervalos, las notas una vez van hacia arriba, otras veces van hacia abajo. Entonces, la definición, si nosotros tenemos clara la definición, vamos a tener clara la identificación de cuál es el componente del caso. Porque muchas veces en un diseño sonoro lo que necesitamos de pronto no es una gran orquestación, de pronto es una línea melódica para que nosotros podamos conseguir una temperatura X, ¿no? Entonces se me ocurre a mí de pronto el sonido de un violín. Ya, con esas 3 o 4 notas, yo puedo, en una escena de un proyecto cinematográfico, de una telenovela o de un comercial, yo ya puedo crear un clima correspondiente a lo que yo estoy viendo, a lo que yo estoy mostrando a nivel de imagen. Pero entonces, si yo estoy en un estudio de grabación y yo no estoy en incapacidad de dar las instrucciones al ingeniero de sonido, cuando me dice, bueno, ¿y qué es lo que quiere? Y para esta escena, ¿qué es lo que se le ocurre? ¿No? Algo como decirle yo, de pronto es como una música, como un ritmo, y resulta que la situación, en la medida en que nosotros nos podemos comunicar con los términos correctos, con los términos profesionales, obviamente ahorramos, no solo ahorramos tiempo, sino vamos a ser mucho más asertivos en nuestro proyecto. Entonces, melodía es una sucesión de notas tocadas de forma alternativa que son agradables al oído. Armonía. La armonía es el vestido que lleva una melodía. Ustedes han visto en la televisión, en los clips, en los videos de cantantes y demás, cuando ellos mismos se acompañan con una guitarra, esta serie de figuras que hacen con su mano izquierda se llaman acordes, y la combinación de acordes es lo que conforma la armonía, que vuelvo a repetir, es figurativamente como el vestido de una melodía. Entonces, a una melodía cualquiera que se me ocurra en este momento, esa melodía, vamos a buscarle ese acompañamiento, y el acompañamiento voy a utilizar este acorde menor. Lo que yo estoy haciendo con mi mano izquierda es una combinación de acordes, una asociación de acordes que su resultado es el acompañamiento, lo que se conoce popularmente como acompañamiento, ¿no? Y que es a lo que nos estamos refiriendo como armonía. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Bueno, muy bien. Y ahora nos vamos a ir al ritmo. Cuando nosotros hablamos de ritmo en música, nos referimos no necesariamente a los instrumentos de percusión, ¿cierto? A una batería. Una batería obviamente es un instrumento musical que resuelve uno de estos 3 componentes, que es el ritmo. Pero para una definición que les quede clara a ustedes, ritmo es la organización matemática del tiempo musical, ¿no? Entonces, volviéndonos a la melodía inicial, si yo le pongo a esto un pulso, ¿no? Ahí, sin necesidad de tener una batería, ahí yo estoy resolviendo un tema rítmico, ¿cierto? Ahora yo puedo hacer a esto, o también puedo hacer, de pronto convertir esas mismas 3 notas en un pasillo, en un bambuco, en un joropo, en un rock and roll, en lo que ustedes quieran, ¿no? Pero hay una organización de orden matemático en la organización del tiempo, que es justamente a lo que hace alusión el ritmo. Entonces, esos 3 componentes
tienen todo que ver en muchas áreas de las que vamos a seguir manejando de aquí en adelante. Para citar un caso que entra a corroborar lo que yo estoy diciendo, que mucha de esa terminología que es originalmente de la música, también trasciende a otros escenarios. Voy a citar uno en particular, al del diseño gráfico. Muchos de ustedes me han comentado que son buenos dibujantes, que son buenos ilustradores, que son buenos diseñadores. Y en diseño gráfico se utilizan muchos términos que provienen, que también se utilizan de la música, como por ejemplo composición. ¿Qué es composición en diseño gráfico? ¿Quién me dice? William. William, ¿qué es composición en diseño gráfico? William, ¿estás ahí? Johanna, ¿qué es composición en diseño gráfico? Profe, pues yo lo veo como el conjunto de elementos que, no, como la palabra lo dice, que componen un diseño. Sí, es la organización de elementos gráficos, ¿cierto? Sí, es decir, lo que va a ser parte de la escena, lo que va a ser parte como tal de un, digamos en el caso de una animación de un actor o el que va a generar la acción, entonces es como todo ese conjunto de elementos. Sí, cuando nosotros nos trasladamos ese término a televisión o a cine, componer una imagen es obviamente definir la toma y saber que el protagonista va a estar en primer plano y que los extras van a estar de fondo, y que de pronto en un momento dado necesito que se vea de pronto una mesa de noche o una lámpara, y entonces antes de yo comenzar la filmación o a grabar, yo hago todos esos ajustes justamente para hacer una buena composición de imagen de acuerdo al proyecto, de acuerdo a lo que se haya definido con el director. Pero también hablamos de color, también hablamos de armonía, también hablamos de ritmo, ¿no? En una edición de una película o de un proyecto audiovisual, cuando nosotros hablamos de una edición que tiene ritmo, es obviamente porque su temática es dinámica, y obviamente debe haber un buen cambio de planos que no aturdan al televidente o al cliente, sino que obviamente sea un discurso visual que comunique finalmente lo que nosotros queramos. Por eso cuando de pronto a veces nos hemos enfrentado a algunas películas en las que de pronto casi que nos dormimos, ¿no? Del aburrimiento, de la densidad, son películas que no tienen mucho ritmo, ¿no? Que no tienen mucho ritmo. Entonces, si se dan cuenta, hay mucho de esa terminología que bien aplicada, obviamente, nos va a ser de gran ayuda para conformar un proyecto final, que obviamente en el momento en que damos las instrucciones, no solo a los actores, sino a los sonidistas, a los iluminadores, a los que van a aportar también su talento en el diseño de arte, en la escenografía, en la utilería, en fin. Muy bien, para terminar esta última parte que tiene que ver con la música, pero que insisto que en la medida en que ustedes conozcan estos términos, para que por favor de una vez los interioricen y estén a disposición de ustedes, para que en el próximo proyecto, en los próximos proyectos, ustedes puedan referirse y puedan manifestar sus inquietudes y sus decisiones, por supuesto, sus buenas decisiones en la terminología correcta, ¿de acuerdo? Entonces, esos climas emocionales en música, utilizando esos tres componentes, nosotros cuando nos referimos a la armonía, hay
acordes mayores y hay acordes menores. ¿Qué es un acorde? Acorde es la combinación de dos o más notas que se tocan en forma simultánea. Entonces, esto es un acorde, ahí estoy tocando dos notas, pero esto también es un acorde, ahí estoy tocando tres, pero esto también es un acorde, estoy tocando cuatro. Y aquí, la combinación de acordes, X cantidad de notas cuya condición es que se toquen en forma simultánea. Si yo toco, díganme ustedes si lo que yo voy a tocar ahora es una melodía o es un acorde. ¿Eso es una melodía o un acorde? Un acorde. Recordemos que dijimos de definición de acorde. ¿Qué es un acorde? La combinación de dos o más notas que se tocan ¿cómo? De forma simultánea. De forma simultánea. Entonces, yo creo que dice aquí, ¿lo estoy tocando en forma simultánea? No los estoy tocando en forma simultánea, lo estoy tocando una por una. Si yo hago esto sí es un acorde. ¿De acuerdo? La idea es tocar X número de notas, pero en forma simultánea, al mismo tiempo. ¿Es claro? Sí, profe. Bueno, entonces, entendiendo qué es lo que es acorde, ya para terminar esta parte, entendiendo lo que es acorde, entonces vamos a hablar que en música existen dos tipos de acorde. Hay, cuando menos, de los dos grupos que es importante e interesante que ustedes lo conozcan. No se trata de esto de volverlo una clase de música, pero sí que conozcan los rudimentos, los elementos fundamentales para ampliar nuestras acciones a todo lo que vamos a hacer dentro del diseño sonoro. Entonces, hay acordes mayores y hay acordes menores. Esos son, digamos que, de las muchas divisiones, de lo mucho que nosotros podemos hablar de la armonía y de los acordes, lo básico y lo importante que por cultura general cualquier persona debe de saber es que en música hay acordes mayores y hay acordes menores. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Los acordes mayores normalmente lo que comunican es alegría, optimismo, felicidad, de velocidad, lo que ustedes quieran, pero fundamentalmente si nosotros lo graficamos es como para pensar que un acorde es una carita feliz y un acorde menor que es lo contrario, que son acordes normalmente tristes, si se quiere, densos. Podría en un momento dado ser sinónimos de una situación lúgubre, pero digamos que para hablar concretamente, los acordes mayores nos comunican felicidad y los acordes menores nos pueden comunicar tristeza. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Este es un acorde mayor. Voy a tocar tres acordes que son todos mayores. Este primer acorde lo voy a convertir en un acorde menor para que ustedes sienten la sensación desde el punto de vista emocional. Acorde mayor y ahora acorde menor. ¿Sí sienten que es como triste? Ahora, este otro acorde es un acorde menor también y este otro acorde. Ahora los voy a volver mayores. Cuando ustedes contraten una música especial para un proyecto audiovisual, ¿saben qué es un brief? ¿Han oído hablar del brief? Se los voy a escribir acá. ¿Qué es un brief, Ángela? Todas las personas que yo estoy viendo aquí en la sala, ¿sí me están escuchando? Porque es que me siento hablando solo. Yo sí escucho bien, profe.
Ok. ¿Qué pasó con William? ¿Apareció o está o no está? William. Señor, Ok. ¿Estás en fútbol? yo no veo esa porquería. Ah, bueno, pero tampoco tenemos que ser tan explosivos. Bueno, entonces, qué es un brief, William? Es lo que nos da el cliente para empezar a trabajar. Ok, Es una guía. Ángela nos está diciendo, da especificaciones de lo que se desea. Lo que tú acabas de decir es correcto, William, pero para ser mucho más concretos, el brief es un documento que nos entregan los clientes con toda la información que nosotros necesitamos para ir adelante con un proyecto. Entonces, si nosotros le vamos a hacer un audiovisual para el Banco de Colombia, para Bancolombia, lo que requerimos es un brief en el cual nos cuenten eh, cuándo se creó, cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son sus consumidores, cuál es la inversión publicitaria que se ha hecho en los últimos años, cuál es su competencia, cuáles son la oferta de sus productos, cuál es el portafolio de productos que tienen para ofrecer a sus consumidores. El brief, en resumen, es toda la información que se necesita para desarrollar un proyecto, el que sea. Puede ser una campaña de publicidad, puede ser un jingle, puede ser una animación, puede ser el proyecto que ustedes quieran. Entonces, brief es un documento en donde nosotros condensamos y reunimos la mayor cantidad de datos sin escatimar que necesitamos para que un estratega, para que un creativo, para que un productor haga su trabajo. ¿Estamos? Entonces, dependiendo del brief que nos dé un cliente para cierto proyecto, muy seguramente nosotros vamos a pensar en qué elementos sonoros vamos a necesitar para nuestro diseño, ¿cierto? Tenemos definida una imagen y ahora de lo que vamos a hablar es del diseño de sonido. Entonces, ahí nosotros partimos de elementos que obviamente ya están resueltos, que eventualmente puede ser la definición de una imagen, y si la situación que vamos a presentar en la imagen es una situación triste, muy seguramente vamos a pedirle al músico que vamos a contratar para realizar una música especialmente para este proyecto, le tenemos que dar un brief lo suficientemente claro en términos que él entienda para que no haya malos entendidos y para que los esfuerzos estén concentrados en la misma dirección. Entonces, si lo que yo tengo es una historia triste, pues obviamente yo le tengo que decir la situación que se va a presentar es fulana de tal, y para lo cual estaríamos pensando en un tema musical, de pronto solo piano, o de pronto piano, guitarra y batería, o de pronto solo una sección de cuerdas, o de pronto solo una flauta y una guitarra. O sea, desde el punto de vista de opciones musicales hay muchas. Entonces, ¿con qué criterio, cuáles serían los elementos de juicio para nosotros tomar esa decisión? Y eso, obviamente, ese alineamiento que nosotros debemos tener con relación a los productores y a los creativos, nosotros tenemos que tener, obviamente, el mínimo de conocimiento, las mínimas nociones para poderle dar la información que el músico necesita para sentarse a componer. Entonces, si yo digo, vamos a presentar un proyecto, vamos a tener una serie de imágenes tomadas en una playa, donde estamos viendo una fiesta y la gente está bailando y la gente está jugando voleibol.
yo no puedo salir con una melodía, con una propuesta melódica, algo así. Ahí habría un divorcio total entre la imagen y el sonido, ¿cierto? No tendría absolutamente ninguna coherencia entre lo que estamos viendo y entre lo que estamos escuchando. Y ahí lo que estoy utilizando son solo acordes menores. Acordes menores que, como ya dijimos, son acordes que casi siempre se utilizan para denotar esa sensación, esa emoción de pronto de tristeza. Si nosotros le estamos dando en ese brief, en esa reunión de preproducción al músico, le estamos contando de qué se va a tratar la imagen, muy seguramente lo que le vamos a decir de paso, y ojalá sea acordes mayores que sean alegres, ¿no? Que respiren optimismo, ¿no? Entonces, acordes mayores. Así que terrorífico, que se vea feo. Feo, pero no feo de... ¿Perdón? Ok. Entonces, contrario a lo que yo les acabo de plantear, esta cosa casi lúgubre y tenebrosa, algo alegre puede ser. Que es una cosa totalmente diferente en términos de comunicación emocional. Entonces, cuéntenme si por favor queda entendido la diferencia entre esa alternativa que nosotros tenemos, ese recurso que tenemos a nivel de musicalización de acordes mayores y acordes menores. ¿Es claro? ¿Aló? ¿Sí es claro? Muchachos, ¿me copian? Sí, profe. Bueno, ok. Entonces, antes de seguir adelante, yo quisiera saber de quienes acabaran una llamadita a lista rápida, por favor. Entonces, Valentina, porque es que puede que hayan llegado, pero pueden que estén haciendo otra cosa y no estamos en la misma frecuencia y no estamos conectados. Valentina, ¿estás por ahí? Sí, señora, aquí estoy. Ok, Fabián, ¿no llegó? No. Rafael, tampoco. Ángela, sí. Nicolás Torres. Presente, profe. Ok, ¿te quedó a ti claro, Nicolás, lo que yo acabo de explicar? Sí, profe. Bueno, entonces no es tan difícil contestar, ¿cierto? Sebastián, Yo, profe, acabé de llegar. bueno, ok. Johanna Reyes, ya sabemos que está. William también. ¿Y Paula llegó? No, creo que no. Bueno, ok, entonces, ya que han llegado, pues ya llegaron sus fórmulas de dupla. Entonces, por favor, antes de irnos a hacer un break, o hagámoslo ya, si les parece bien. Hagamos ya un break, son las 7:12. Nos retomamos a las 7:20. Tiempo en el cual los invito a que se estiren, a que nos tomemos un vaso con agua y a que las duplas que están pendientes de presentar los proyectos que tenemos para hoy, por favor, los alisten. Bueno, Sí, profe, es que yo acabo de llegar y pues mi compañera ya hizo su parte, entonces a mí me toca hacer la mía. ok, entonces les pido el favor que no salgan de esta conexión. Simplemente, bueno, las cámaras ya las tienen apagadas como de costumbre. Si quieren, cancelen el micrófono y 7:20 retomamos.
¿Cómo siguió la abuela Nicole? No sé, ahorita que lleguen les pregunto. Que Gaby está con los... debe estar con los papás de Nicole. Es que me hice con los abuelos y yo pienso que son con los abuelos de Nicole, no con los abuelos de Gaby. Ah, vea pues. Bien, muchachos, retomamos entonces. Espero que hayan visto
el archivo que ya se subió de visita inesperada al chat del WhatsApp. Visita inesperada, entonces esa dupla es Johanna y William, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, yo quisiera por favor que esos 47 segundos, quienes no lo han visto, por favor, los invito a que lo vean ya en este momento. Está colgado este primer proyecto está colgado ya en el chat de WhatsApp. Quiero que por favor lo vean. No sé por qué razón compartiendo aquí no se escucha el audio. Entonces, por favor, si son tan amables, ven el archivo que está colgado en WhatsApp para que yo pueda hacer unos comentarios al respecto y podamos seguir escuchando los que faltan, ¿vale? ¿Listo? ¿Ya lo vieron todos? Sí, ya, profe. Ok, bueno, gracias por contestar. Entonces, muchachos, mis observaciones son las siguientes. Debo de resaltar que, como en cada uno de los casos, cada quien construyó su propia historia, pero el haber dado un paso adelante y haberle dado un seguimiento a lo que nació ayer para verlo ya con más forma en la noche de hoy, lo que acabamos de ver, varias cosas. Lo primero es que me deja entrever y advertir un muy buen sentido crítico por cuenta, pues particularmente de Johanna y de William, y que se tomaron varias molestias, no solo de hacer una selección de imágenes que tengan la misma iluminación, el mismo tratamiento para que no haya saltos a nivel visual, pero por otro lado, también no se quedaron solo en eso, sino también dieron un paso adelante y es buscar el sincronismo. Cosa que por supuesto cuando uno tiene una oportunidad creativa como la que les propuse anoche, pues obviamente con personas que ya tienen alguna información y alguna práctica, pues es como lo ideal poner al servicio de un proyecto de este o de los que vengan más adelante, y no solo con mi clase, sino estoy seguro que con las demás, poner justamente al servicio todo lo que ustedes vienen aprendiendo. Entonces, me gustó ver que utilizaron un buen criterio, pero aparte del buen criterio, dentro de la narrativa visual, utilizando las tomas que decidieron utilizar, lo conformaron de tal manera que consideraron de pronto en ciertos momentos ser muy juiciosos con el sincronismo. El ladrido del perro les funcionó perfecto. El viento moviendo las ventanas, perfecto. Miren, hay cosas dentro del lenguaje audiovisual que pueden resultar obvias, y dentro de esa obviedad muy seguramente desde el punto de vista creativo habrá una oportunidad y habrá un momento dentro de un proyecto en donde no necesariamente tenemos que ser tan obvios, ¿no? O sea, si yo tengo una canción y voy a hacer un videoclip
de una canción, y si una parte de la letra de la canción dice, qué lindo amanecer con el sol naciente, no necesariamente tengo que mostrar el amanecer y el sol naciente para ser así como tan prolijos en la descripción visual de lo que se está escuchando. Pero hay proyectos que obviamente lo requieren y ese es el camino, como en este caso. Entonces, de primera mano quiero felicitar a Johanna y a William. El que ustedes hayan ido a resolver un problema propuesto desde el punto de vista creativo que parte de lo auditivo para construirle una imagen que en otra oportunidad lo haremos a la inversa, más una serie de consideraciones de orden técnico que vamos a ir evaluando, pues me parece que conseguimos justamente la posibilidad de demostrar que obviamente se puede. Siguiente proyecto que esté ya listo en la sala, para no llamar innecesariamente a lista las personas que de pronto no han llegado. Ángela y Sebastián, ¿están listos? No, señor, estoy terminando de montar. Bueno, entonces vuelvo a repetir la pregunta. ¿Quién está listo, por favor, para que vayamos adelantando y ganando tiempo? Profe, ya envío al WhatsApp el video. Ok. ¿Me recuerdan qué dupla es? Yo soy con Andrea, Nicolás y Andrea. Ok. Mientras Nicolás y Andrea se condicionan, una pregunta para Johanna y William. Me gustó el título que le pusieron a su proyecto. Tengo tal vez una inquietud, aparte de mis comentarios anteriores. Cuando ustedes deciden bautizar este proyecto Visita Inesperada, ¿qué los llamó a utilizar esa tipografía? ¿Cuál fue el criterio Bueno, para pues seleccionar esa tipografía? no, profe, pues el título lo hice yo. Sí, Y es que después de esa clase nosotros estamos viendo Motion Graphic, sí, estamos viendo After Effects, entonces estábamos haciendo un trabajo el día de ayer con respecto al manejo de los textos. sí. Entonces yo elegí esa letra porque es gruesita y me permitía hacerle el efecto del borde del color, pues que se notara. Sí, Y adicionar a eso, porque me pareció un poquito que se veía como de terror, aunque es redondita, pues me pareció que se veía así como de terror, de suspenso. Entonces yo la utilicé. ok. Sí, tal vez mi primera sensación, no sé por qué no me dejan entrar acá. Mi primera sensación es que la tipografía independientemente hablando de la tipografía, a mí me gusta. Mi inquietud es la combinación. No tengo problemas con la combinación, con la combinación que ustedes hicieron, que son dos tipografías completamente diferentes. La Visita Inesperada es una, perdón, Visita es una, Inesperada es otra. Yo no tengo problema con eso, pero me parece que de pronto está muy de pronto para que ustedes lo revisen en una próxima oportunidad. Me parece que de pronto siempre una fórmula que termina siendo casi que recalentada, la expresión de menos es más, aplica siempre, siempre va a aplicar. Entonces, yo diría que de pronto
Si fuésemos a finalizar y hacer ajustes sobre este ejercicio, yo pensaría, si estuviera sentado al lado de ustedes escogiendo la tipografía, yo pensaría de pronto en una tipografía que respirara mucho más el clima que ustedes propusieron a nivel de las escenas, de las imágenes que trajeron, que son obviamente totalmente conectadas con el track de audio. Veo un poquito como inconexo esa tipografía con el resto de la historia, pero de resto me parece que funciona muy bien. Incluso si vemos tan solo, si analizamos únicamente el tipo de la fuente que utilizaron para Inesperada, se me ocurre que en un momento dado solo esa tipografía, utilizando esa misma tipografía, funcionaría muy bien. Pero por eso me interesa mucho que ustedes me cuenten esos pormenores de cómo fueron adelante con este proyecto, porque cuando lo hacen, entonces, obviamente, como lo están haciendo ustedes, tienen un argumento y para mí es válido. O sea, si ustedes están de pronto incursionando y explorando unos nuevos efectos, pues me parece fantástico que obviamente los pongamos en acción. Lo cual significa que sí, de pronto tienes razón, el outline, o sea, el borde rojo, si se quiere, o naranja, sí le da cierto tono, si se quiere, misterioso, pero termina siendo de pronto como sobre un fondo negro, y al lado de la otra tipografía resulta ser realmente muy vivo, ¿no? Como muy vivaz. Yo pensaría que de pronto se buscaría de pronto una tipografía menos llamativa, de pronto menos tamaño, reducir el tamaño y de pronto explorar otra opción en donde ustedes obviamente hagan uso de la animación del movimiento de las letras, y que de pronto la vamos a encontrar un poco más conectada con lo que ustedes hicieron posteriormente en su historia audiovisual. Pero de resto, muy bien, muchachos. ¿Estamos listos, Nicolás y Andrea? Profe, ay, qué pena, una última observación. Señora. Es que no sé Ya si, lo envié. pues también, no sé si te diste cuenta que en una parte aparece un muñequito, Sí, claro. el Por de los supuesto. ojitos, exacto. Entonces, no sé, quería como también que se viera como si fuera ¿Chucky? alusivo como a un niño. Ah, O ok. sea, es que a nosotros nos gusta mucho con Willy una serie que se hace un poco paranormal. Entonces era algo así como una posesión de un muñeco, pero de un niño. Sí. Entonces también quería que se viera así como, no sé, como en alusión a que era el muñequito, pero pues Oh, ok, sí, está bien. Mira que esto que estamos haciendo es lo que sucede, ustedes lo saben muy bien en la vida profesional. O sea, cuando uno presenta un proyecto como creativo o como productor, siempre habrá comentarios de parte del cliente, que en este caso soy yo. Y cuando uno es el productor, cuando uno es el proveedor, obviamente tiene que jugar un rol lo suficientemente profesional como para saber que si uno lo hizo, es porque, obviamente, perdón, está uno convencido de haber tomado esa decisión y consideró, después de evaluar otras tantas, que era la mejor, ¿cierto? Hay que partir de esa base. Pero también suele pasar que cuando uno toma esas decisiones, hay tantas oportunidades y hay tantas opciones, que de pronto, cuando uno entra en contacto con el cliente en el momento de la presentación, el cliente de pronto lo hace caer en cuenta de algunas cosas en las que objetivamente, con honestidad, el cliente de pronto puede tener la razón. Pero justamente se trata de eso, ¿no? Dentro de ese momento de la presentación, el argumentar el por qué uno hizo eso y el por qué tomó decisiones, obviamente validan de una forma definitiva lo que uno ha hecho con el proyecto. Y claro, cuando aparece el niño, obviamente es un elemento que rompe con el resto de las imágenes, y que por supuesto lo conecta a uno con ese elemento, si se quiere, de terror o de suspenso. Total que es válido lo que tú acabas de declarar. Bien,
esa interacción es a la que yo los invito que siempre la tengamos a disposición. Yo obviamente voy marcando y proporcionando una serie de pautas, de lineamientos que en lo creativo pues obviamente tienen muchas variaciones en el momento de la ejecución. Y ni pretendo dar la última palabra, ni tampoco, o sea, la idea es que obviamente haya un consenso entre el punto de partida, que fue obviamente el track de audio, y a partir de ahí obviamente buscar todos los elementos que enriquezcan lo que uno pretende, obviamente, en este caso con el audio. ¿Estamos listos, Nicolás y Andrea? Profe, ya lo envié al grupo. Ok. Los invito para que todos en este momento le hagamos play al proyecto para que podamos estar todos en sintonía y sepamos de qué estamos hablando. Ok, muy bien. Entonces, antes de yo entrar a comentar algo, quiero que por favor nos cuenten cuál fue el criterio de ustedes y cómo fueron adelante con estos ajustes que marcamos ayer anoche. ¿Sí me escuchó? Señor. Cuéntenos, por favor, cómo llegaron ustedes a esta propuesta. Profe, ¿sí me escuchó? Sí, señor. Ah, ok, listo. No, pues digamos, nos pusimos de acuerdo en la historia, como que empezamos a dar aportes y pues la idea era de que fuera un personaje que iba caminando por el bosque, lloviendo. En eso se encontraba una caverna y ahí escuchaba el sonido de un perro. Entonces entraba y lo llevaba como a otra dimensión, ¿sí? Y ya digamos a lo que sigue su camino, se da cuenta que todo el mundo ahí está en llamas. Ok. Si les pidiera un título para hacer el proyecto de ustedes, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese título de este proyecto? Tocaría pensarlo bien, profe. Y Bueno, pues digamos para las imágenes, Andrea las estuvo haciendo en una página de Storyboard, de hacer Storyboard, y me sí, las pasó y yo las puse en Premiere rápidamente. ok. Sí, aquí en una próxima oportunidad, entendiendo que obviamente para este proyecto tuvimos realmente poco tiempo, casi nada, en un momento de presentación, de ir a la presentación de un ROF, de un boceto al cliente, pues obviamente hay ciertos momentos, a propósito del ritmo del que hablábamos anteriormente, hay un ritmo que se presiente y que se observa claramente cuando está rodando el proyecto, pero justo cuando entra el hombre como a ese túnel, a esa caverna, como que el ritmo en el que venía como que se rompe, ¿no? Porque de Corta. pronto, Acuérdese sí, que ahí como estancado, ¿no? sí, entonces uno dice, como que veníamos bien, entendiendo que esto es un boceto y que estamos de pronto moviéndonos más
más que en cualquier otra cosa sobre la dinámica o el recurso de un storyboard, que obviamente no es la imagen en movimiento, en la imagen real, ni mucho menos, ni una animación que por supuesto requeriría de mucho más tiempo para su elaboración. Pero sí de pronto hubiera valido la pena que algo más pasara, ¿no? Teniendo de pronto utilizando la misma opción y el mismo criterio del storyboard, que algo más pasara, porque como que nos quedamos esperando que algo más pasara y que haya una mayor correspondencia con lo que se está escuchando, ¿no? Sí, sí, profe, eso es cierto. Y es que, o sea, digamos, eso fue básicamente lo que le envié ayer. O sea, solo le añadí como, creo, 2 viñetas al final, pero hoy no pude hacerle algo más al video. Entonces, sí Ok. tocaría mejorar como el timing con el sonido. Entonces, sí. Ok, muy bien. ¿Qué otro proyecto tenemos listos? ¿Ya están listos? ¿Quién me dijo que estaba haciendo los últimos ajustes? Sebastián, ¿ya está listo? Sebastián. Ok, muy bien, lo están exportando. Bueno, mientras se da la exportación, entonces vamos al ejercicio de hoy. La idea es que no lo van a resolver en esta sesión, sino van a tener la oportunidad de botarle un poquito más de corriente, van a tener un poquito más de tiempo y nos lo van a presentar mañana. Entonces, volviendo aquí al sintetizador, dejamos a un lado la música y nos vamos a los efectos. Yo decidí setear unos efectos que están distribuidos a lo largo del teclado. Entonces, de forma aislada utilicé este sonido, pero también utilicé este. ¿Qué diferencia hay entre este primer sonido y este segundo sonido? ¿Con qué lo relacionan? Primer sonido y segundo sonido. ¿Qué les comunican esos dos sonidos? Me hace acordar esos sonidos que tenían viejitos los celulares. Ok, ok. Como sonido de teléfono, pero esos viejitos. Entonces, miren ustedes cómo un efecto ya nos está poniendo en una línea de tiempo concreta, ¿no? O sea, claro que hay algunos teléfonos que de pronto tienen los smartphones, teléfonos de última tecnología todavía ofrecen este tipo de sonidos, si se quiere, vintage, ¿no? De hace mucho tiempo, ¿no? Pero, ok, eso es correcto. Entonces, como primera medida tenemos esto. ¿Esto qué es? Suena como un chirrido y una puerta, ¿no? Sí, señora. Entonces, aquí tenemos el complemento de este sonido. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos este por un lado. Ok. Y luego tenemos este otro sonido que lo preparé para ustedes. Es claramente que Un carro, pero pues como si estuviera ahogado, como si lo estuvieran tratando de prender. ok, entonces el siguiente sonido es este. Uniendo estos tres sonidos ya tenemos una situación, ¿no? Ya podemos visualizar una situación.
Aquí el sonido aislado puede ser exactamente lo que tú estás diciendo. Alguien que está intentando el encendido de un carro y por alguna razón, según como yo lo manipulo acá, ¿cierto? Si yo hago un intento varias veces, voy a justamente a describir esa escena de alguien que de golpe angustiosamente o que ya de pronto enfurecido, desesperado, está tratando de prender su automóvil, ¿cierto? Pero si yo hago esto, ahí la situación y la escena es diferente, ¿verdad? Sí, es como si hubiera perdido el control y se estrellara. Correcto. Muy bien. Pero aparte de eso, les preparé este otro sonido. ¿Qué es eso para ustedes? ¿Con qué los conecta? Pero alguien más, porque es que parece que solo se nos vuelve un diálogo únicamente con Joana. Es como una nave, profe. Una nave. Ok. ¿Y este otro? Okay. ¿Dónde se sienten ustedes? ¿Qué visualizan? Como una alarma, una alarma. ¿Sí? ¿Quién da más? Ok. Una alarma. Alguien que de pronto le dé otra interpretación. Otra vez. No, no sé. ¿Esto? Como un sonido subterráneo. Ok. Como, sí. Ok. Muy bien. Este es otro. Como un grito. Ok. Un grito, sí, un grito. Ok. Y con este va a terminar el track que ya, obviamente esto yo ya lo mezclé y se los voy a entregar nuevamente en un archivo de audio, en un archivo .wav. Pues una risa. Ok, muy bien. Entonces, como complemento a estas dos sesiones que hicimos de entrenamiento auditivo, las mismas duplas con las que trabajamos este ejercicio, al grupo les voy a subir este track y exactamente vamos a hacer el mismo ejercicio. Entonces van a construir una historia a partir de una sucesión de la forma como yo decidí enlazar estos sonidos que se los acabo de presentar individualmente, pero que ya editados uno detrás de otro van a contar una historia. Entonces quiero que ustedes me cuenten la que ustedes perciben de ese archivo a partir de ese archivo, ¿vale? O sea, vamos a hacer la misma actividad, profe, con el audio va a ser una historia. Sí, correcto. Listo, profe, listo. ¿Ok? Entonces, aquí hay unos elementos sorpresivos que muy seguramente eh, les va a comunicar cualquier otra situación independiente de la forma aislada como ustedes los interpretaron hace un momento. Ok, ahora sí estamos listos. ¿La exportación ya llegó? Sí.
Ok, bueno. Entonces, hay muchas formas de resolver un reto creativo. Lo cual ya había advertido y les había dado, por supuesto, la opción de que ustedes tuvieran la libertad de utilizar las herramientas que ustedes consideraran más convenientes. Lo que pasa es que hay necesidad de ir clarificando algunas cosas. El recurso que ustedes utilizaron, si nosotros nos trasladamos a una metodología que yo sé que ustedes conocen, como es un storyboard, en un momento dado es mucho más limpio y tiene tiene de pronto mucha más posibilidad en términos de presentación y de clarificar cuál es la historia, si al mejor estilo de un storyboard o hacen una descripción de sus cuadros a un lado del video y una descripción al lado de cada uno de los cuadros que ustedes presentan. Hacer las anotaciones sobre el dibujo, yo no digo que no comunique y que no funciona, pero creo que creo que, o sea, definitivamente profesionalmente no pasa, ¿no? Entonces, normalmente lo que uno hace es, si quiere hacer la ilustración, quiere ilustrar la escena que ustedes han decidido hacer, la aclaración, como cuando de pronto uno hace un comercial de televisión, es abre cámara en plano general y observamos un plano abierto o un paneo donde la cámara muestra la fachada de una lujosa mansión, ¿no? Esa descripción que uno la hace literalmente, le puede hacer un acercamiento a nivel de ilustración, no sobre la ilustración. Entonces, para una próxima oportunidad es lo que yo quiero enfatizar. Pero quiero que me cuenten ustedes cómo fue el ejercicio, cómo nació la idea y cómo decidieron tomar esta decisión de presentar el proyecto como lo acabamos de ver. Profe, pues al igual, la idea siempre estuvo como desde el principio porque Ángela es una dura dibujando, entonces como que primero se nos ocurrió el guión y después como pasarlo al storyboard. Pues obviamente se dio cuenta que se le agregaron como varias cositas, como los pasos, como el disparo, como para complementar nuestra idea. Obviamente pues no queríamos irnos como por el lado del terror ni nada de eso, sino que fuera una escena de suspenso, pero terminara como en una película de acción, como tal. Entonces, en eso nos basamos. Ángela dio su arte con el lápiz y así fue. Ok, muy bien. ¿Qué dupla nos hace falta? ¿No está lista la última, la dupla que nos hace falta? Bueno, Paola, de hecho, no está. Y Rafael tampoco llegó, ¿o sí llegó Rafael? Profe, No, pero profe, Paula es no conmigo. llegó. De hecho, creo que Laura es con Rafa. Perdóname. Profe Rafael no llegó. Ya. Ok, bueno, entonces ya. Laura Valentina es con Rafa. Sí, soy yo, mucho Es gusto. que yo le digo Laura y creo que me va a pegar. Sí, pero cuando lo vea. Bueno, ok, Vamos. bueno, muchachos. Entonces, para que haya claridad, muchachos, ya les había advertido, para ya concluir con nuestra sesión de hoy, ya les había advertido que en estos dos primeros ejercicios que le estaban apostando en forma concreta, fundamentalmente hacer un acercamiento a un entrenamiento auditivo y responder a un ejercicio creativo de respuesta inmediata, que obviamente es lo que ha transcurrido y lo que va a terminar siendo mañana. Las observaciones que acabamos de hacer con los dos proyectos que tuvimos en el día de hoy,
quiero que por favor los invito a que los tengan en cuenta para lo que ustedes van a hacer mañana con este último ejercicio. Venga, obviamente, con esa mirada de los ajustes a los cuales yo los invité desde la sesión anterior. Y ya mañana yo quisiera que entonces vamos a entrar ya a una temática de orden técnico, hacer ya una aproximación lo más cercana posible al programa de Audition. Yo los invito a que por favor, los que no lo hayan instalado, los que no lo tengan, por favor de una vez lo tengan listo para mañana hacer una primera incursión, considerando que el proyecto que les voy a proponer mañana van a tener un tiempo suficiente, ya considerando que tenemos un puente a la vista. Entonces, mañana les contaré de qué se trata, donde ya vamos a hacer mucho más juiciosos, mucho más profesionales el nivel de exigencia. Obviamente, el que vamos a aplicar a partir del martes ya obviamente va a estar enfiliado a toda la información y a todas las destrezas y habilidades que ustedes han recogido hasta la presente. Así es de que muchas gracias, muchachos, por su asistencia en la sesión de hoy. Les deseo un feliz resto de noche. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, ya a continuación ya les subo el WAF con el último ejercicio para tenerlo mañana. Y como última oportunidad es al grupo que no nos presentó, cosa que no va a volver a pasar. Estos proyectos, los próximos proyectos, quiero que los asumamos con todo el rigor profesional del caso, como cuando a un cliente le hace una solicitud y marcan un día y una hora, la fecha de entrega es ese día y esa hora, llueva, truene o relampaguee, ¿vale? Y obviamente con la consideración del caso de saber que un proyecto con ciertas exigencias requiere un tiempo. Entonces, con las aclaraciones correspondientes, entonces, si no tienen alguna inquietud, algún comentario, entonces nos vemos mañana, ¿vale? Listo, profe, gracias. Con mucho gusto, muchachos. Buenas noches, nos vemos mañana. Feliz noche, profe, chao. Lo mismo, gracias, chao.